Ya. Dijimos que las preguntas abiertas básicamente tienen que ver con que nos dan la libertad de expresarnos, de decir todas nuestras ideas. Y en cambio las preguntas cerradas tienen que ver con darnos opciones de respuesta también. Y esto no quiere decir que una pregunta cerrada o una pregunta abierta vaya en sí vaya así en diferenciarse en la intención que tienen las personas por detrás de esa pregunta, ¿no? De hecho, esta tipificación es la menos intencionada que por decirlo, porque en realidad una pregunta abierta como una pregunta cerrada, ambas pueden esconder una intención detrás, ¿no? Y la intención tiene que ver con, quieren conocerlos, quieren saber cuáles son sus habilidades, quieren saber cómo es que ustedes han actuado o han reaccionado en el pasado y todo tipo de intenciones que puedan tener, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que volvernos magísters o expertos en detectar estas intenciones que tienen las personas al hacernos las preguntas. Acabo de compartirte, profesor Cris, ahí las preguntas que se van a hacer el día de hoy. Bueno, entonces, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar algunas preguntas, pero antes de eso queríamos un pequeño recordatorio, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas existen entonces? Existen diferentes tipos de preguntas, pero las más comunes, como digo, son las abiertas y cerradas. Esta es la clasificación general, por decirlo. Entonces, aquí hemos puesto algunos ejemplos. Y el día de hoy, el día de ayer lo desarrollamos, solo que no lo pusimos en la presentación. Bueno, acá lo pueden ver, ¿no? Las preguntas abiertas, por ejemplo, pueden ser, háblame de ti. Te están pidiendo que hables un poco de ti, que te presentes en general. ¿Por qué quieres ser parte del core? También es una pregunta bastante abierta, ¿no? Porque ahí ustedes pueden decir todo lo que quieren decir al momento de expresar su motivación de querer ingresar al core. Las preguntas cerradas. ¿Te consideras creativo? Esa pregunta en realidad te está diciendo si te consideras creativo. O sea, no tienes que responder más que un común sí o no. Obviamente que lo más importante ahí es no solamente el sí o no, sino el por qué dice sí o por qué dice no. Y es por eso que cada pregunta cerrada usted le pueden agregar una explicación al momento de decir la razón. Algunas veces le van a preguntar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te consideras creativo? ¿Por qué? O te van a continuar con una pregunta del por qué. Esa es la pregunta complementaria. La pregunta cerrada también puede ser, ¿prefieres trabajar en equipo o en solitario? ¿No? Ahí este tipo de preguntas le llaman como las preguntas a tiro de fuego, porque esto, como te dan dos opciones, siempre tienes que elegir dos opciones. O otro tipo de preguntas pueden decirte, dime lo primero que piensas al momento que te digo tal palabra, ¿no? Por ejemplo, amabilidad. ¿Y qué es lo que piensas? Lo primero que pienses o lo primero que se te viene a la mente, dilo. ¿Ya? Entonces como que te cierran o te restringen mucho incluso con el tiempo para que digas algo. Entonces, esos son los tipos de preguntas cerradas. Hay otro tipo de preguntas que son las preguntas ya más, o sea, una clasificación también un poco general, pero igual hay que ver cuándo es que nos hace una pregunta indirecta o una pregunta directa. Las preguntas indirectas normalmente, eh, ¿cómo decirlo? Parafrasean o dicen de forma diferente lo que nos podrían preguntar de forma más directa, ¿no? Por ejemplo, en lugar de preguntarnos, eh, en lugar de preguntarnos, ¿cómo es que tú reaccionas ante estas situaciones, ¿no? Como por ejemplo puede ser cuando te echen la culpa de algo. A ver, ratito, chicos, tengan cuidado con su micrófono, por favor. Entonces, en lugar de eso, te preguntan, ¿qué harías si alguien te echa la culpa de algo que no hiciste? ¿No? O sea, detrás de esa pregunta, lo que quieren saber es qué tanto ustedes son reactivos ante una situación de culpa, ¿no? O qué tanto ustedes tienen esa impulsividad, o como le dicen sí, pues la reactividad que puedan tener ante situaciones como esas. Vamos con la siguiente, dice, directas. Las directas son preguntas ya que ya van más hacia en realidad lo que quieren saber de ustedes, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, la común o una de las más comunes siempre va a ser, ¿cuál es tu principal virtud o fortaleza que los demás ven en ti?
Te la pueden hacer de diferentes formas, pero al final lo que quieren saber es que si tú te logras conocer a ese, a ese nivel de autoconocimiento, de saber cuál es tu principal debilidad y tu principal fortaleza, ¿no? Hay otro tipo de preguntas, normalmente conocidas como las académicas o las personales. La mayoría de preguntas que le van a hacer son personales. En sí, la entrevista del COAR lo que quiere abordar es un tema más de conocerlos a ustedes. ¿Sí? La parte académica es importante también, pero, pero tal vez lo sea en otro tipo de entrevistas, porque en este caso lo que quieren evaluar a ustedes sobre todo son sus competencias. Y no necesariamente cognitivas, sino que tienen que ver mucho con con el tema de las habilidades socioemocionales. Entonces, la pregunta académica, una de las preguntas académicas que les pueden hacer es, ¿cuál es tu curso favorito? ¿Por qué? ¿O prefieres estudiar solo, en grupo, ¿no? Que también esa es una pregunta indirecta. Si pueden, se dan cuenta, en realidad lo que quieren saber es que ustedes, si logran poder trabajar en equipo. Vamos con las personales. Las preguntas personales ya son un poco más, por así decirlo, personales. Quiere decir que quieren conocerlo, quieren saber algo de ustedes en lo personal, su motivación. Van a haber muchas preguntas personales que también son del tipo motivacional, ¿no? Por ejemplo, quieren saber cuáles son tus metas a largo plazo, quieren saber cuál es tu motivación de ingresar al COA, quieren también conocer qué tanto conocimiento tú tienes acerca de la oportunidad del COA, ¿no es cierto? Vamos con con los siguientes tipos de preguntas, y estos son los más raros, pero que de cajón le va a venir, ¿no? Va a venir preguntas que van a hacer mención de algún caso. Estos casos normalmente no son los típicos, eh, o sea, van a ser casos de todo tipo. Por ejemplo, uno de estos casos podría ser, ¿qué harías si en caso tu grupo de trabajo no cumple su tarea? Por ejemplo, te mandan a hacer un trabajo en equipo y tu equipo, o sea, tus compañeros no hacen su trabajo. ¿Qué harías? ¿No? Entonces te ponen en esa situación. Ahora, si ustedes nunca les ha pasado eso, entonces pónganse a pensar cómo actuarían en ese caso, ¿me entienden? Lo siguiente sería que también empiecen a recordar esos tipos de casos que le pudieron haber pasado, ¿no? Por ejemplo, otro caso podría ser, ¿qué harías si en caso estás por la calle caminando y ves que agreden a un animalito, ¿no? O, o una persona es mayor, ¿no? Se cae, ¿qué harías? O cómo reaccionarías, etcétera, ¿no? O sea, te ponen en diversos tipos de casos. Lo más común es que te pongan un caso del colegio, probablemente, ¿no? Vamos con el tipo de preguntas por competencias. Y este tipo de preguntas te van a siempre a traer o te van a querer que tú em, traigas un recuerdo del pasado, de cómo es que actuaste. Por ejemplo, en la parte de las competencias podrían preguntarte de cómo afrontaste una situación en la que las cosas no salieron como esperabas. Ahí lo que quieren saber es cómo ustedes, o mejor dicho, qué tanta gestión de la frustración tienen, ¿no? Qué tanta tolerancia al fracaso, como decirlo también. Entonces, en ese tipo de preguntas, en realidad lo que quieren es saber cómo son ustedes, ¿no? Por medio de su comportamiento que han evidenciado en el pasado. Y ya lo último, que en realidad van a hacerle uno o dos preguntas, no más creo, porque este tipo de preguntas también son, o sea, a ustedes le van a hacer, ellos van a tener como un balotario de preguntas, digamos de 100 preguntas, y de esas 100 preguntas le van a empezar como a cada postulante preguntar diversas preguntas, ¿no? Entonces ellos van a tener siempre este tipo de preguntas, pero van a relacionarlo también a algo que ustedes puedan conocer. No van a hacer preguntas también que ustedes nunca puedan responder, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las preguntas de opinión, lo que quieren es saber su sentido crítico que tengan, ¿no? Respecto a una noticia, algún acontecimiento que esté pasando en el Perú o en la ciudad en la que viven, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad en la que viven hay un derrame de petróleo.
Entonces ustedes quieren saber, ¿no? Su opinión, su punto crítico respecto a esa situación, cómo se podría resolver, etcétera. Y ahí es muy importante trabajar en la argumentación. De esto vamos a practicar más adelante para que también ustedes puedan tener una pequeña estructura de discurso para este tipo de preguntas. Y finalmente las preguntas de reflexión, que en realidad son preguntas que buscan retarlos a ustedes a que puedan pensar en una respuesta razonada, ¿no? Por ejemplo, este tipo de pregunta que le hagan puede ser, ¿qué entiendes de la expresión el fin justifica los medios? O, o otra pregunta podría ser, a ver, la otra, ¿de qué manera podrías adelgazar sin hacer ejercicios? No es como que los retan, ¿no? Porque ustedes, lo común es que digan, para adelgazar tienes que hacer ejercicios, pero no necesariamente es la única vía, ¿no? Puede haber otra vía. Entonces, este tipo de preguntas le va a retar a ustedes a que piensen un poco más allá de lo evidente. O de qué manera te ayudaría el dormir poco en tu vida, ¿no? Normalmente nos dicen que si no dormimos, pues no vamos a atender en clase, a dormir hasta tarde, o sea, vamos a faltar a nuestras responsabilidades. Pero ¿de qué manera dormir poco te puede ayudar? ¿No? Entonces pueden ustedes tener otra respuesta. Entonces sí, van a ser tipo de preguntas que le van a hacer pensar, pero ustedes tienen que tratar de esa respuesta, eh, hacerlo razonada, ¿no? O sea, hacerlo de forma que sea eh, lógica esa respuesta, o sea, que de alguna forma que tenga argumentos a favor. Bueno, chicos, eso sería básicamente. Acá ayer les mostramos una serie de preguntas. Estas preguntas, más las que vayamos a complementarlas, vamos a compartírselas también en una siguiente entrega, pero el día de hoy vamos a centrarnos especialmente en 5 preguntas. Y es por eso que con la profesora Cris ahí hemos visto necesario empezar por las preguntas personales, porque sobre todo estas preguntas son las que tienen que tener más preparadas, porque son las típicas preguntas que le van a hacer en una entrevista del COAR. Ya las otras preguntas las vamos también a preparar, pero en las siguientes prácticas, ¿ya? Entonces el día de hoy nos vamos a centrar en estas 5 preguntas. A continuación le voy a mostrar. A ver, ratito. Sí. Profesor, ¿quisieras tú comentar algo sobre las No, de preguntas? momento, solamente como les hacía la acotación el día de ayer, más allá de em, hacer el extra del proceso de si es una pregunta abierta, o sea, clasificarla internamente, creo que es más como invitar a nuestro sentido común a escuchar y entender la pregunta. Y lo otro, siempre es importante que es probable que alguna de las preguntas que les vayan a tomar también no están en el balotario que tenemos ahora. Entonces, si a ustedes les toma por sorpresa alguna de estas preguntas, no traten, o sea, traten de mantener la paciencia, la tranquilidad y escuchar bien. O sea, cada pregunta, si por suerte te toca una que ya has practicado en las sesiones prácticas de ahora, genial. Pero si nunca te ha tocado, tampoco la hemos visto aquí, igual, todas las preguntas, cuando te les empiecen a decir, escúchalas atentamente. Y es importante porque eso te permite clasificar por dónde vas a responder, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que te digan, coméntame una debilidad que tengas, y otra cosa es que te digan, por ejemplo, dime una debilidad tuya y coméntame de dónde crees que surge, ¿no? O sea, es diferente. Y como nosotros practicamos solamente la primera pregunta, entonces no respondes la pregunta completa. Entonces, pueden tener pequeñitas variantes, puede suceder, porque a veces a los reclutadores o a algunas de las personas que entrevistan también les gusta variar un poquito,
pero también puede ser que el balotario de preguntas que ellos tengan haya modificado un poquito. Entonces, siempre apenas les pregunten, abran sus oídos y traten de entender lo que les están preguntando realmente y cómo pueden responder. Simplemente eso y ahorita ya en un momento, cuando vamos a entrar en las salas, pues ahí vamos a armar la dinámica para que ustedes puedan responder. Yo les voy a dar ejemplos de respuestas, igual es lo que espero que hagamos a ambos profesores. Les vamos a dar modelos de respuesta, vamos a practicarlos con ustedes. Por ejemplo, ¿ustedes qué dirían? Y luego vamos a entrar a una sesión 1-1, haciendo las 5 preguntas, cosa que ustedes se lo toman como si estuvieran en la entrevista, ¿no? Primero, repito, juntos trabajamos qué posibles respuestas podemos dar y luego entramos a una entrevista, una simulación de entrevista 1-1 para que ustedes puedan desenvolverse. O sea, ya no con papelito, como lo hicimos ayer, ojo, sino ya más como con lo que te nace, con lo que te fluye. Pero me olvidé, soy de memoria corta. No te preocupes. La idea principalmente es que podamos empujarte a una simulación real, ¿no? Y poco a poco tú vayas practicando y vayas mejorando. Profesor, entonces, ahorita sí creo que ya es todo. Nos vamos para la sala para practicar mucho. Sí, una última recomendación, chicos, en general que siempre damos en la academia, es que puedan utilizar esta técnica que también hablamos eh, hace semanas de lo que es la técnica STAR, ¿no? Básicamente, ¿qué significa esta técnica? Que ustedes cuando vayan a responder este tipo de preguntas, STAR viene de 4 palabras, ¿no? Ahora lo voy a compartir nuevamente para que todos lo puedan realizar. A ver, ratito. Mm, 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 mm. Ya, acá está. Solamente para hacer un recordatorio de la técnica, ¿no? Listo. Esta técnica se lo compartimos, profesor Chris, también a los chicos. Se llama la técnica START, en la que ustedes mencionan 4 cosas, ¿no? No va a ser literalmente así en todas las respuestas, pero te ayuda mucho a cuando quieras tú estructurar lo que vas a decir, ¿no? La técnica STAR empieza con la situación, ¿no? Que podemos decirle el contexto, en qué momento, en qué evento, situación te ha pasado eso, o reaccionas o te comportas de determinada forma. La tarea que tenías que hacer, mencionar ahí lo que se esperaba que hagas. En todo caso, esa es una pregunta sobre todo para cuando le pongan las preguntas por competencias, ¿sí? Que también hay preguntas por competencias personales, obviamente. Las preguntas por competencias son personales. Acción. ¿Qué hiciste? Ahí mencionar lo que hiciste en esa situación, ¿no? Y finalmente los resultados, ¿ya? Los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuviste? Sí, chicos, recuerden esta técnica, ¿ya? Cuando vayan a responder. Lo otro es que la profesora Cris también les va a dar ahí algunas recomendaciones de cómo responder las 5 preguntas que a continuación compartimos. Sí, Franco, ¿deseas que lo mencione ahorita? A ver, ratito, ratito. Miren, brevemente ahí les comparto las preguntas. Acá yo había estado adelantándome un poco. Ya. Yo y la profesora Cris vamos a comentarles cómo responderíamos a esta pregunta, ¿no? En todo caso, chicos, acá están las 5 preguntas que vamos a responder. La primera ya lo hicimos ayer. El día de hoy lo que vamos a hacer es un reforzamiento. Lo van a tener que volver a practicar, pero ya obviamente con las mejoras que se les comentó que hagan. ¿Cuál es tu principal debilidad? Reconozcan su principal debilidad. Si bueno es bueno tener nuestras 2, 3 debilidades, pero elijan la más, o sea, la que les ha costado más o la que les ha dificultado más. Y también la que estén trabajando, obviamente. ¿Cuál crees que es la principal virtud o fortaleza que tus compañeros ven en ti? Eso es importante. Descríbete en 5 palabras, ¿ya?
Y finalmente, ¿qué es lo que te diferencia de otros postulantes? Estas 5 preguntas lo vamos a trabajar junto con cada profesor. Así que ya los que tienen su grupo asignado ya saben con quién les toca. A los que recién acaban de ingresar se les va a asignar igualmente una sala. Bueno, profesora Cris, eso sería todo de mi parte. No sé si hay algún otro punto que agregar. Creo que Para las sí. respuestas tipo se las voy a dar en la sala y al final, ya cuando nos reunamos, ahí vamos a hacer comentarios sobre, en general, qué podríamos todos mejorar. Ya, excelente. Por cierto, vamos a darle, chicos, 5 minutos. A ver, ¿cuántos minutos le dijimos, Cris? Creo que fueron 10. Para que ellos Sí. respondan las preguntas aquí en la sala con nosotros. A ver, un ratito. Sí, 10 minutos. Aunque nos hemos pasado el tiempo. Ya, está bien. Mejor vayamos a las salas y Ujú. ahí esperamos con los que estén. Ya, chicos, entonces vamos a asignarles ahora una sala. Mientras vamos asignando las salas, se les recomienda a cada uno que las preguntas que mencionó el profesor Franco Paolo, voy a compartirlas por el chat para todos, también tanto por aquí, por el Zoom y tanto por el WhatsApp, para que ustedes la puedan o copiar o la puedan abrir en un blog de notas virtual si están en una laptop o si están en un celular, en un cuaderno, para que las vayan respondiendo. Entonces, ahorita son 9:29, todos vamos a tener hasta las 9:39 para responder las preguntas. Entonces, cuando nos toque a nosotros hacer las mini entrevistas con cada uno, no tiene que haber esa respuesta de, pero no las acabé, ¿ok? Son 10 minutos suficiente. Ayer ya hemos agilizado un poquito, pero mientras va haciendo esto el profesor Franco, para separar las salas, les comento. El háblame de ti es una pregunta que ayer ya realizamos, ¿verdad? Para hacer las preguntas, las 5 preguntas, más o menos en líneas generales vamos a tener 2 minutos para responder por pregunta. Cuando nosotros tenemos esta segunda pregunta, que es nuestra principal debilidad, no hay que mencionarlas todas, solo dice tu principal debilidad. O sea, si yo digo, mi debilidad es esto, por ejemplo, ser impuntual y em, ser eufórico o tender a reacciones a veces violentas cuando me molesto. Entonces, igual, es solamente una principal debilidad. Ahora, dentro de esto, de esa debilidad, no se menciona el detalle de toda la situación. Así como lo explicó en la técnica que tenemos también en el WhatsApp, cuando describes la situación, no la haces al detalle, ¿no? Por ejemplo, decir, yo estaba en San Borja, estaba cerca del parque, habían 3 arbolitos a mi costado y de repente yo estaba sentado tomando el sol y el clima estaba agradable y veo que pasa una persona que me parecía que podía ser sospechosa. Ya, ese nivel de detalle no. Simplemente comentas, un día estaba en San Borja en un parque y pasó por mi lado una persona que sentí que era sospechosa. O sea, si estás contando estoy contando en general es una situación, pero si estás hablando de una, ya, bueno, y luego tendrías que hablar de la tarea. Entonces, yo en ese parque tenía que ayudar a recolectar dinero para fondos para animales que están en situaciones, en condiciones no tan buenas. Y esta persona se me acercó y entonces lo que yo hice fue gritar choro, porque del lugar donde yo vivo hay muchas personas que roban. Entonces todos voltearon a verme y resulta que la persona, me explicó una vecina que se me acercó, era una persona, un adulto mayor que vivía ahí, vivía cerca y él había sido abandonado por sus hijos. Entonces, a veces, una de mis mayores debilidades es que suelo suponer cosas
de las que no tengo información y actúo a veces agresivamente. Por ejemplo, ahorita es un ejemplo cómo he usado las cuatro partes que les comentaba, pero la idea es que tampoco entren mucho al detalle. Ahorita, igual, en esta explicación me he demorado exactamente 2 minutos y he hablado de las cuatro cosas. Entonces, por ahí va la idea de que puedan responder las 5 preguntas. Ya estamos listos para ser asignados en las 5 salas. Traten de manejar esta estructura para cada una de las respuestas y ahí lo resolvemos dentro de cada sala. Bueno, vamos chicos, Sí, entremos. ahorita vamos a crear 2 salas nomás, Chris, y de ahí regresando, después nuevamente retornamos, ¿sí? Para hacer más salas. Ya, listo, vamos. Acepten, chicos, chicas, la invitación que se les ha enviado. Tengan ustedes el micrófono. Es importante que ustedes tengan el micrófono a la mano. O sea, me refiero a que pueda estar funcionando, porque si no, yo no puedo evaluarlos y no puedo ver cómo ustedes pueden mejorar. Entonces, toda la sesión trato de hacer la práctica y también agradezco porque muchos de los chicos de mi equipo han estado en el mismo momento, o sea, hemos estado co-creando respuestas. Justo al WhatsApp les he pasado como lo que hemos estado co-creando y también lo que cada uno ha estado respondiendo. Entonces, la verdad nos ha ido bastante bien, pero creo que también hay que dar indicaciones generales para todos para resolver ese tipo de preguntas. Estoy hablando con el micrófono para... Y ahora sí. Decía que lo que puedo destacar de todas las observaciones que he hecho acerca de sus respuestas es que cuando vayan a responder estas preguntas que son un poco más específicas, ¿no? Tienen que hablar siempre, o sea, tienen que tratar siempre de explayarse un poco más en evidenciar su cualidad, su fortaleza, su debilidad. Y aparte de eso, tienen que también mostrar alguna evidencia de los resultados que han obtenido siendo de la forma como han sido. Y eso tiene que ver con saber también contar historias. Yo creo que algo que les puede ayudar siempre es cada cosa que ustedes quieran decirlo, díganlo como si estuvieran contando una historia. Una historia normalmente tiene personajes y tiene como momentos cumbres. Entonces, por ejemplo, cuando vayan a contar una historia de cómo es que ustedes detectaron su debilidad o se dieron cuenta de su debilidad, tiene que ser algo pequeño, obviamente, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, llegó un momento de mi vida en que me di cuenta que la procrastinación estaba dificultándome, me estaba dificultando en realidad mis tareas. Quería cumplir con mis tareas quería cumplir siempre con mis tareas, pero llegaba muy estresado, llegaba al límite de tiempo para hacerlo. Es por esa razón que a partir de yo haber identificado esa debilidad, yo empecé a trabajar en ella. Ahora yo me pongo recordatorios, me pongo tal cosa, y gracias a eso he obtenido, se dan cuenta, o sea, realmente con esa historia lo que están haciendo saber al expositor es que ustedes han tenido un proceso de autoconocimiento y eso les agrega puntos, porque así nomás un chico de su edad normalmente no hemos reflexionado tanto sobre esto. Entonces ustedes le pueden agregar ese componente de historia para que la persona se imagine cómo es que ustedes pasaron por ese proceso. Igual que puede ser con la fortaleza, ¿no? Pueden decir algo relacionado también a su fortaleza, comentando alguna historia. Por ejemplo, eh, en algún momento en que ayudaron a una persona, en algún momento en que fueron reconocidos por esa fortaleza, ¿no? Entonces pueden contar todo tipo de historias.
Y básicamente eso sería como mi recomendación. Siempre trátenlo de llevar a un plano más como de una historia, como si estuvieran narrando una historia. Y un consejo final, y esto ya lo vamos a abordar un poco más en el taller de hoy, es que siempre que estén ustedes conversando con el expositor, traten también de ponerse en una posición como que ustedes son valiosos. Y ponerse en esa posición a veces solamente de forma, o sea, literal, diciendo las cosas como, por ejemplo, soy empático, soy perseverante, etcétera, no influye tanto a cuando ustedes utilizan ciertas palabras acomodándolo de forma diferente para decir lo mismo. Por ejemplo, y esto se lo dije a Cris, a los chicos, por ejemplo, cuando empiecen a hablar de cuál es o qué es lo que le diferencia a otros, pónganse desde el inicio como si ustedes fueran los que están evaluándose y es como que se abstraen un poco de ustedes y salen del personaje de yo quiero hablar solamente de mí y es como que se ponen incluso se pueden poner en el lugar del entrevistado. Y cómo les dije que hagan eso? Por ejemplo, em, les dije que empiecen de esta forma, ¿no? Creo que es una buena forma de empezar. Le dije que empiecen, si yo fuera a evaluarme, si yo fuera a evaluar a un postulante, lo evaluaría por su capacidad de influir en otras personas. O no. Si yo fuera a diferenciar entre algún postulante u otro, yo lo diferenciaría por su capacidad de influencia en las personas. En mi caso, yo destaco por mi liderazgo. He podido participar en varios proyectos en donde he podido influenciar de forma positiva en las personas y les he llevado a cumplir un objetivo. Entonces, como pueden darse cuenta, en ese reglón que hice de entrada, yo les hice pensar al expositor, o digo, al entrevistador, de que se ponga o sea, que se ponga a evaluar, pero que se ponga a evaluar en base a un criterio que yo sé que posteriormente con lo que voy a decir me va a favorecer. Entonces, como que se ponen en su lugar, hacen un trabajo de empatía, poniéndose en el lugar de él, pero haciéndolo pensar cómo es que él debería pensar para evaluarlos. Entonces, yo creo que esa sería una posición buena, desde una posición buena en la que ustedes pueden empezar esa respuesta, ¿no? No sé qué podrías tú también decir, Chris. Es una muy buena técnica, chicos, pero lo bueno o malo, porque ya me ha pasado que yo he usado esa técnica, es que a veces no sabes si el entrevistador es una persona open mind, me refiero como abierta a que un niño venga a sugerirle cosas. Y podrá sonar un poco crudo lo que les voy a decir, pero se los explico porque ya me ha pasado, que cuando yo tenía que ser entrevistada y mencionaba algo así, entonces su cara, su reacción era como, pero esta joven, sin experiencia, ¿qué me va a venir a decir a mí? Entonces, lo que hacías por el contrario era como cerrar la disposición que tenía esta persona para escucharte y para calificar. Entonces, yo al menos no recomiendo esta frase que has usado, a menos que durante la conversación vas viendo que la persona es muy amable y receptiva. Por ejemplo, usualmente las personas que son amables y receptivas casi siempre están sonriendo y tienen una mirada calmada, tranquila. Pero las personas que son muy cerradas a lo que ellos crean y todo lo demás, entonces usualmente te miran serios y durante toda la entrevista mantienen como su cuerpo muy sereno, pero o sea, muy recto, ¿no? O sea, como que no se mueven y ya. Entonces, si tú tienes la habilidad para saber diferenciar esos dos perfiles, pues sí, puedes utilizar esa estrategia que es muy buena, es muy top, pero sí hay que a veces tener y cuidar con pinzas cuando lo hacemos y básicamente con quién lo hacemos. Por ahí lo que yo les comentaba a los chicos es que puedan usar algunas frases, como por ejemplo, considero que poseo, y aquí viene su elemento diferenciador, considero que poseo la habilidad para resolver problemas o considero que poseo la habilidad para, más que nada, ahí hablar de sus habilidades. Es como les decía a mi equipo, ¿no? Digamos, Jimena, Nicolás y Guadalupe, todos entre sus fortalezas han mencionado la responsabilidad. Entonces, el entrevistador
perdónenme, va a estar cansado y va a ver que todos son responsables. Ok, chicos, está bien tener esa virtud, pero si yo tengo que elegir ahorita entre 1000 personas, ¿por qué te elegiría a Cristian? ¿Por qué te elegiría a Guadalupe? Entonces tú tienes que ir pensando bien cuál de todas las cosas que haces, dices, sientes, ves, actúas, es la que te diferencia. Usualmente este aspecto diferenciador no es como una virtud o no es como una destreza o no es como una fortaleza. Es más como algo técnico que haces. Mis, no entiendo a qué se refiere con técnico. Es como la habilidad que tengas, por ejemplo, eres muy bueno pintando, ¿ya? Entonces, dentro de la pintura, ¿qué te has dado cuenta que puedes hacer, pero solamente tú lo haces? Ah, mis, bueno, yo, por ejemplo, puedo aprender rápidamente cómo crear diseños, de diferentes tipos no sé, gráficos. Por ejemplo, existe el tipo dorama, entre otras cosas. Entonces, cada uno tiene manejo una gráfica distinta. Y yo llevo un año y siento que puedo adaptarme rápido solamente viendo algo. Entonces, tú eres diferente porque puedes captar rápidamente la información y puedes ponerla en práctica. ¿Ves? Esto no es una virtud, no es una fortaleza, o sea, es algo que realmente te hace único. Entonces, por ahí va mi sugerencia. Sí, ahora que ya hemos visto esta entrevista, esta mini entrevista de 5 preguntas, te recomiendo que durante el día pienses eso. ¿Qué te hace distinto? Y para que puedas llegar a la conclusión, explora, por ejemplo, qué haces durante el día, cómo llevas las situaciones, porque están a veces implícitos, o sea, como que no siempre lo sabemos, pero siempre lo hacemos. Entonces, ahí nos sentemos a reflexionar y nos miremos en un espejo como qué cosas hacemos y tratemos de sacar ahí qué nos hace realmente únicos, pero únicos de una forma en la que la gente te escuche y diga, wow, yo quiero tener a este adolescente en mi equipo, wow, yo quiero que esta persona esté en mi universidad, yo quiero que este alumno esté estudiando aquí. ¿Ok? Entonces, por ahí va mi recomendación. Sí, creo que en general en esa pregunta hay varias estrategias, ¿no? Una puede ser la que comenté, que es sí tienen que tener mucho cuidado, porque si no saben calibrar, puede pasar lo que dice Chris, puede jugarles en contra. eh, pero por eso tienen que hacer preguntas también como para que sepan. O sea, en la conversación se van a dar cuenta, ¿no? Por las expresiones corporales, faciales de la persona. Em, ¿Qué más? Mm, ya. Decía que las estrategias pueden ser desde decir algo general tuyo, pero ahí no solamente decirlo de forma como narrada, o sea, digo, relatada, como que mencionarlo nada más, sino especificando un poco más. O puede ser ya más específica, que ya es como que centrarte en un punto diferenciador clave que tengas. Si ustedes no logran encontrar ese punto diferenciador clave, pueden hablar de dos o tres cosas como sus fortalezas, ¿sí? Pero eso sí, traten de que esas tres vayan de la mano, o esas dos vayan de la mano. Porque lo contrario, todos tienen la fortaleza, todos pueden tener esa fortaleza de responsabilidad, pero ¿qué hace que ustedes teniendo la responsabilidad junto con la empatía, esa fusión de ambas, qué es lo que genera de diferente, ¿no? Entonces, más importante de decir la palabra generosidad, digo, de responsabilidad y empatía, es que digan ustedes qué es lo que han hecho con qué es lo que han hecho eso y qué es lo que podrían hacer formando parte también de la oportunidad del COAR, que creo que es lo que ellos quieren también saber, ¿no? ¿Cómo es que ustedes aportarían en el core? Entonces, como que se van adelantando también a otras preguntas que de hecho le van a hacer, y es que la pregunta que normalmente hacen también es, ¿cómo tú aportarías a tus compañeros del core? Puede ser una buena pregunta que le hagan. Entonces, usted con esa respuesta le pueden dar pie a que le hagan esa pregunta y de ahí argumentar más, ¿no? Bueno, creo que sería todo por mi lado también. Ahora sí, Chris, ¿crees que podríamos ir nuevamente a las salas para que en todo caso los chicos practiquen también entre ellos? Sí, por Ya. supuesto.
Vamos entonces a asignar salas. ¿Cuántos somos ahora? 14, Somos 13, ahorita 3. 13 ya. A ver, voy a crear las salas nuevamente. Mm, ujú. Ya, entonces voy a crear 6 salas. 6, no, 8 salas. Ya, ya, ahora sí. Ya, chicos, esta dinámica tiene que ver con que, Chris, de ahí me vas a pasar una lista con los que van a ir en cada sala, ¿ya? Para yo poderlos enviar. Eh, Vamos a tener una pequeña conversación, ustedes personal con la profesora y yo también personal con cada uno de los que me toca a mí, ¿ya? Entonces lo vamos a enviar a 2 salas en donde van a estar todos en grupo y de ahí se van a ir en pareja, se van a ir a una sala. Ahí van a poder también conversar con algún compañerito. Entonces, primero los voy a mandar a la sala con Chris y Chris ya designa los grupos, yo los mando a los grupos y ahí conversan con los grupos y también van a conversar con las profesoras según su turno. Vamos entonces, todos a las salas. A ver, Asumi, Billy, Dylan, Gaby. Ya, listo, ahí está tu grupo. También voy a ponerme a mí. Ya, listo. Ya, me mandas ahí los grupos, ¿ya? Listo. Ahí nos conectamos, chicos. Vayan a la sala, por favor. Vamos a elegir a ver al azar. Uy, ¿qué pasó? Te mandé creo que una sala incorrecta. Ya, te Me mando tu mandaste sala. a Ya, correcto. Listo. Chicos, ya estamos aquí. Entonces, chicos, voy a tener una pequeña conversación con cada uno de ustedes y los voy a mandar a salas. ¿Está bien? Con los que no converse van a entrar a una sala en pareja con un compañero. ¿Ya? En esa sala en pareja quisiera que se presenten y de ahí, cuando les toque el turno conmigo, van a regresar a esta sala. ¿Ya? Yo voy a controlar eso, así que ustedes no tienen que regresar ni salir de nada. Yo los voy a controlar. Y ahora les voy a mandar a salas en parejas. En pareja. Ya, por favor, traten de practicar ahí con sus compañeros mientras yo converso con cada uno de ustedes. Ya, listo. Y Sila ya. Y Sila y Iyari van a ir juntas a la sala 2. No, a la sala 6. Ya, ahí les mando un poquito. Uy, se fue. Y Sila se fue. Ah, no, a la sala 6. Luciana, ¿qué podrías tú recomendar a Asumi que pueda cambiar en lo que ha mencionado